Son diversas las situaciones geométricas en las que podemos hacer uso de los criterios de congruencia entre triángulos. Veremos a continuación algunas de ellas como punto de partida para la aplicación de estos importantes criterios. Los invito a que comencemos revisando un primer ejemplo. Para ello, podemos observar un enunciado acompañado de la siguiente gráfica. Como punto de partida tenemos una hipótesis en la que se nos está invitando a suponer que la medida del lado AC y el lado AD son equivalentes entre sí. Las identificamos en nuestra gráfica de la siguiente manera: AC y AD de equivalente medida. Una segunda hipótesis en nuestro planteamiento o enunciado hace referencia a que el ángulo 1 y el ángulo 2 tienen la misma medida. En nuestro gráfico están previamente indicados ángulo 1 y ángulo 2. Se nos pide comprobar o demostrar mediante el uso de los criterios de congruencia entre triángulos y otras características que la medida del ángulo C y la medida del ángulo D son equivalentes. En nuestro caso, el ángulo C y el ángulo D están previamente también señalados en la gráfica. Muy bien, para comenzar esta comprobación, resumamos básicamente las hipótesis que se nos han entregado. En primer lugar, nos están informando que el lado AC y AD son equivalentes en su medida. Recordemos desde el punto de vista geométrico que si dos lados tienen la misma medida, es equivalente a decir que dichos lados son congruentes entre sí. Recordemos que esta importante definición será usada en otras ocasiones para la equivalencia entre las medidas de ángulos. Una segunda hipótesis hace referencia a las medidas del ángulo 1 y del ángulo 2, donde también estamos informando que serían congruentes entre sí al identificarlos en nuestra gráfica. A continuación, revisando un poco la situación geométrica que nos han planteado, podríamos establecer que el lado AB es equivalente a sí mismo, es decir, es un lado común o un lado compartido para los dos triángulos formados en la figura, es decir, el triángulo ABC y el triángulo ABD están conectados o compartiendo el lado AB. Normalmente, esta propiedad se conoce como la propiedad reflexiva. Sin embargo, en este momento lo hemos indicado para recordarlo básicamente como un lado común o lado compartido. Muy bien. De esta manera podríamos concluir una congruencia entre los dos triángulos que hemos formado. Si nos detenemos a revisar nuestras tres informaciones anteriores, en la primera hipótesis hacemos referencia a un lado que es congruente entre sí. En la segunda hipótesis a un par de ángulos congruentes entre sí. Y a la tercera expresión que hace referencia a un tercer lado también congruente entre sí. De esta manera, la afirmación 1, 2 y 3 las podemos resumir o argumentar bajo el criterio lado, ángulo, lado, y de esta manera llegar como consecuencia inmediata a que el triángulo ABC, que lo señalamos en nuestra figura, es congruente al triángulo ABD bajo el criterio expuesto anteriormente. De esta manera, y como conclusión final, podríamos decir que las partes correspondientes de dos triángulos congruentes también son congruentes. ¿Qué significa esto? Que las partes que son homólogas o que están en la misma posición geométrica se van a corresponder de manera congruente. En nuestro caso, nos interesa fundamentalmente decir que el ángulo C y el ángulo D, que están en posiciones homólogas o correspondientes de un triángulo con respecto a otro, serán congruentes entre sí. A continuación, revisaremos una nueva aplicación del criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Solo que en esta oportunidad serán más los triángulos que intervienen en nuestra situación geométrica, lo que hará más compleja su solución. Como punto de partida, revisemos el enunciado de esta nueva situación geométrica acompañada de un gráfico básico. Vamos a identificar dentro de la hipótesis 4 medidas equivalentes entre sí.
Vamos a indicarlas y a señalarlas en la figura paso a paso. Estas 4 medidas hacen referencia a los segmentos MQ, segmento PQ, segmento PR y segmento NR. 4 medidas que, al ser equivalentes entre sí, nos permitirían garantizar una congruencia entre ellas. Se nos pide comprobar o demostrar mediante argumentos geométricos y de congruencia entre triángulos que el triángulo MNP, vamos a identificarlo, MNP, es decir, el triángulo principal o más grande comparado con los anteriores, es un triángulo isósceles. Recordemos que podrían existir diversas formas de comprobar que un triángulo es isósceles, pero si nos evocamos a la definición básica de un triángulo isósceles, bastaría con demostrar que tiene 2 de sus lados congruentes entre sí. Saquemos una cadena o una secuencia de afirmaciones verdaderas, aunque será necesario también hacer algunas modificaciones a nuestro gráfico. Previamente, tenemos un gráfico modificado donde hemos nombrado o identificado algunos elementos básicos por sus nombres. Para comenzar, notemos cómo he nombrado al triángulo central como el triángulo número 1 y a los laterales respectivamente con los números 2 y 3. Asimismo, he identificado o he nombrado con letras del alfabeto griego algunos de sus principales ángulos. Tenemos el ángulo alfa 2, alfa 3, beta 2 y el ángulo beta 3. Y adicionalmente he identificado o he colocado una marca especial para las medidas de aquellos 4 segmentos que por hipótesis son equivalentes en sus medidas o congruentes entre sí. Muy bien, en esta cadena de afirmaciones o de verdades tendríamos en primer lugar, por hipótesis, que la medida del segmento PQ es equivalente al segmento PR. Previamente lo habíamos identificado entonces desde la hipótesis inicial, pero que en este gráfico lo hemos rotulado de la siguiente manera: segmento PQ y segmento PR. Eso nos permitiría concluir, entre otros asuntos, que el triángulo número 1 tiene 2 lados de equivalente medida, o en otras palabras, que el triángulo número 1 estaría cumpliendo con la función de ser un triángulo isósceles. Muy bien, y es justamente esa la siguiente afirmación. El triángulo número 1 o triángulo central es un triángulo isósceles. Bastaría con justificar la equivalencia en 2 de sus medidas. A continuación, veamos qué papel juegan los ángulos que hemos marcado en nuestra figura. Recordemos que todo triángulo isósceles cumple una serie de teoremas o de criterios adicionales. Uno de ellos es reconocido normalmente como el teorema del triángulo isósceles. Y este teorema hace referencia a que los ángulos de la base de todo triángulo isósceles son congruentes entre sí. Recordemos que los ángulos de la base son justamente aquellos 2 ángulos que están opuestos a los lados congruentes de dicho triángulo. En este caso, el ángulo 2 y el ángulo 3 tienen la misma medida o son congruentes entre sí. A continuación, notemos cómo entonces los ángulos beta 2 y beta 3 son respectivamente los suplementos del ángulo alfa 2 y alfa 3. Como alfa 2 y alfa 3 son congruentes, entonces podríamos afirmar que sus suplementos respectivamente también van a ser congruentes. Por esa razón, notamos como justificación suplementos de ángulos iguales o de ángulos congruentes. Una siguiente afirmación o un siguiente paso sería recordar cómo la medida del segmento MQ, lo identificamos en nuestro gráfico, y del segmento RN son iguales entre sí. Recordemos que hace parte del enunciado inicial o de la hipótesis del ejercicio. A continuación, esto nos permitiría entonces sacar una nueva conclusión. Vamos a revisar los elementos que tenemos recogidos hasta el momento en esta comprobación o en esta secuencia de cadenas lógicas en geometría. Para ello, revisemos que tenemos un lado, es decir, PQ y PR. Recordemos que hace referencia al triángulo número 1, pero también son lados del triángulo 2 y 3.
A continuación logramos mostrar que el ángulo beta 2 y beta 3 son congruentes entre sí y acabamos de demostrar también que el segmento MQ y el IRN son congruentes o equivalentes entre sí. De esta manera, mediante el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, que los podríamos corresponder o comparar entre un triángulo y otro, nos hace concluir que el triángulo 2 y triángulo 3 son congruentes entre sí. Hemos avanzado bastante en nuestra demostración. Como parte final entonces vamos a sacar las partes correspondientes u homólogas que también serán congruentes entre sí. Si hemos logrado probar que el triángulo 2 es congruente al triángulo 3, en particular centremos nuestra atención en las partes correspondientes M y N. Por lo cual he marcado que son equivalentes en sus medidas o congruentes. Finalmente, lograríamos entonces demostrar por el teorema recíproco o contrario del triángulo isósceles que el triángulo principal MNP es un triángulo isósceles debido a que tiene dos ángulos, en este caso los ángulos de la base, congruentes entre sí. Hemos avanzado en comprobar cómo hacer uso de los criterios de congruencia entre triángulos. A continuación, presentamos una nueva situación en la cual un triángulo adopta o hereda las propiedades de otro triángulo. Nuestro enunciado básico o inicial está conformado de una hipótesis y previamente identificada una tesis. Para ello, consideremos la siguiente figura. Un triángulo de vértices A, B y C, con unas características o atributos en particular. Para este caso, nuestra hipótesis hace referencia a que el segmento AC es equivalente en su medida al segmento BC. Podríamos entonces, entre otros asuntos, más adelante concluir que dichos segmentos son congruentes entre sí, lo que equivaldría a decir que el triángulo que nos están dando en esta hipótesis se va a convertir en un triángulo isósceles. Una segunda hipótesis que nos entregan hace referencia a las medidas de un par de ángulos, en este caso el ángulo CDE. CDE, lo que significa que el vértice del ángulo en cuestión está ubicado en el punto D y es equivalente al ángulo CED con vértice en E. Nos piden comprobar o nos piden demostrar que al trazar los segmentos AE, se obtiene una medida equivalente al segmento trazado desde D hasta B. Muy bien. Para ello, apoyemos nuestra situación gráfica con una situación complementaria, donde identificaremos algunos elementos adicionales. Para ello, modifiquemos la estructura del triángulo que inicialmente nos han presentado. Y de esta manera, identificamos una vez más los vértices A, B y C, pero en forma adicional he colocado algunas marcas sobre los ángulos del triángulo que he llamado número 1, en este caso el triángulo DEC. Notemos cómo los ángulos alfa 1 y alfa 2 hacen referencia a los ángulos ubicados en los vértices D y E respectivamente. Muy bien, en esta cadena de implicaciones lógicas, como primer paso, vamos a sacar una de las hipótesis del enunciado del ejercicio. Sabemos que como partida, nuestro triángulo principal o triángulo de vértices A, B, C es un triángulo isósceles. Recordemos por qué. Al comienzo nos decían que las longitudes de los segmentos AC y BC eran equivalentes entre sí. Esto significa que dichos lados son congruentes y que por la definición del triángulo isósceles se convierte en este tipo de triángulo. Todo triángulo isósceles se caracteriza además por tener los ángulos de la base congruentes. Podrían ser los ángulos del vértice A y vértice B, aunque en esta situación no los hemos marcado por no tener importancia para nuestra demostración. Y más bien he identificado que alfa 1 y alfa 2, o ángulo en el vértice D
y E son congruentes, pero no por la conclusión que se acaba de sacar de ser isósceles, sino por la hipótesis del ejercicio. A continuación, podríamos entonces concluir que el triángulo número 1 es un triángulo isósceles. Todo triángulo que tenga dos ángulos congruentes entre sí es un triángulo isósceles. A este teorema normalmente se le reconoce como el teorema recíproco del triángulo isósceles. Nos va quedando como ejercicio repasar en otros espacios de estos videos en qué momentos el triángulo isósceles está comprobado por definición, de manera directa o de manera recíproca, ya que han notado la familiaridad con la que aparecen estas justificaciones. Un siguiente paso hace referencia a las longitudes de los segmentos DC y CE. DC y CE. Como acabamos de afirmar que nuestro triángulo número 1 es un triángulo isósceles, nos conviene indicar en este momento que los dos lados congruentes o equivalentes en sus medidas son respectivamente los que estamos señalando en la figura, el DC y el CE. Muy bien, en todo triángulo isósceles hay un ángulo muy especial y se llama el ángulo vértice. En este caso, el ángulo vértice es el ángulo que tenemos formado en el punto C. Es un ángulo común para unos triángulos que respectivamente hemos formado. Si centramos nuestra atención en los vértices que voy a dirigir en este instante, tendremos unos nuevos triángulos. Vértices C, D y B. Nos permite hablar de un triángulo un poco más grande que el original o inicialmente dado, y el vértice C, E, A, y nos permite construir otro tipo de triángulo. Muy bien, en ellos vamos a identificar cómo los segmentos AC y BC son congruentes. Rotulémoslos en la figura como AC, BC, que vienen de la hipótesis preliminar. A continuación, estamos listos para concluir lo que nos han pedido en el enunciado de nuestro ejercicio. Si comparamos con todo detalle los triángulos que acabo de mencionar, AEC, AEC y el triángulo CDB, podremos establecer un criterio de comparación a partir de una congruencia. El criterio será lado, ángulo, lado. Nos conviene en este momento devolvernos en la cadena de implicaciones lógicas y corroborar cómo estos tres elementos han sido previamente señalados. Como parte final en nuestra comprobación, si extraemos las partes correspondientes de los dos triángulos congruentes, concluiremos que la longitud del lado AE es equivalente a la longitud del lado BD, o lo mismo, dichos segmentos son congruentes entre sí. A continuación, haremos uso de un criterio de congruencia diferente al usado en los casos anteriores. Es el criterio ángulo, lado, ángulo. Y como es costumbre, encontraremos un enunciado y una conclusión o tesis que comprobar. Además, nos apoyaremos de dos ilustraciones, la inicialmente dada y otra ilustración donde paso a paso se modificará hasta conseguir sus principales elementos. Revisemos el enunciado de esta situación. En la gráfica nos identifican varios puntos o vértices de algunos segmentos que se cortan entre sí. Identificando estos elementos, nos están informando que el ángulo 1 es equivalente en su medida al ángulo número 2. Revisemos en nuestro gráfico dónde está ubicado el ángulo número 1 y el ángulo número 2. ¿Son congruentes entre sí o son equivalentes entre sí desde el punto de vista de sus medidas con números reales? Una segunda hipótesis hace referencia al concepto bisecar. Para ello nos informan en particular que el segmento CE biseca al segmento BF. La palabra concepto bisecar tiene una trascendencia importante en los conceptos de geometría.
Recordemos que bisecar hace referencia a partir en dos partes de igual medida, o dos partes congruentes entre sí. Nos piden comprobar con esta información o demostrar que el ángulo C y el ángulo E, son congruentes entre sí. Para ello, tenemos una nueva ilustración donde podremos aportar algunos elementos adicionales. De esta manera, si pueden comparar, estoy respetando los ángulos que inicialmente nos habían dado como ángulo número 1 y ángulo número 2. El 2 también lo he representado en la nueva figura, solo que en este momento voy a retirar la figura inicialmente planteada y nos vamos a quedar con una nueva situación donde brindaremos más elementos. De esta manera, se pueden identificar algunos de los siguientes ángulos. Ángulo alfa 1 y ángulo alfa 2. Ángulo beta 1 y ángulo beta 2. Adicionalmente notemos que los triángulos se han marcado previamente también con el número 1 y 2. De igual forma se han conservado los puntos que identifican los distintos vértices de nuestra figura. De esta manera, y en la secuencia de afirmaciones para llegar a nuestra comprobación, obtenemos entonces lo siguiente. El ángulo número 1 y el ángulo número 2 son congruentes entre sí. Recordemos que hacen referencia a los inicialmente planteados en el dato inicial de nuestro ejercicio. El ángulo alfa 1 y el ángulo alfa 2 son equivalentes en sus medidas. Este hecho lo corrobora el concepto o definición de ángulos suplementarios. Si bien es cierto y estamos afirmando que el ángulo número 1 es congruente al ángulo número 2, entonces los suplementos de dichos ángulos también serán congruentes entre sí. Este teorema hace referencia a que los suplementos de ángulos congruentes también son congruentes. A continuación, hagamos revisión de los ángulos marcados como beta 1 y beta 2, que en nuestra figura están ubicados uno al frente del otro. Y muy bien, de inmediato evocamos al concepto de ángulos opuestos por el vértice. Recordemos que hay un importante teorema que hace referencia a que dichos ángulos son también congruentes entre sí. A continuación, nos estaban diciendo desde nuestro enunciado o hipótesis que hay un segmento que biseca a otro. En particular, podríamos concluir que si es cierto que el segmento CE biseca al segmento BF, entonces el segmento BD, lo señalamos en la figura en este momento, va a ser equivalente en su medida al segmento DF. Si son equivalentes en sus medidas, sería equivalente a decir que son congruentes entre sí. De esta manera, hemos aportado los suficientes elementos para sacar una conclusión referida al triángulo número 1 y al triángulo número 2. Entre estos elementos, repasemos nuevamente, hay un primer par de ángulos, alfa 1 y alfa 2, hay un segmento congruente, BD, con otro que es DF, y finalmente hay otro par de ángulos congruentes entre sí, beta 1 y beta 2. Estos tres elementos o tres pares de elementos hacen referencia al ángulo, al lado y al ángulo necesarios para justificar que nuestros dos triángulos son congruentes entre sí. Finalmente, y haciendo uso de las partes correspondientes entre triángulos congruentes, podríamos concluir que la parte C y la parte E, o mejor aún, el ángulo formado en el vértice C y el ángulo formado en el vértice E se corresponden y son congruentes entre sí, como lo proponía demostrar el enunciado de nuestro ejercicio.